La religión. Vamos a estar hablando de una iglesia bajo persecución, algo que descubrí en mi pastoreado en California, allá en las montañas, es que la mejor madera viene de árboles que crecen en el lado de la montaña, no en el valle. La madera más suave y de menos calidad era de los árboles en el valle. ¿Por qué creen que los árboles en el lado de las montañas era más maciza, la madera de más alta calidad? No tienen idea, ¿verdad? Por los restos, una y la siguiente porque se amarran más por lo que es inclinado. Y porque llueve abundantemente también. Pero la lluvia cae al valle. Ese no es. No, lo que pasa es que en el lado de la montaña alcanza más vientos, tormentas, que en el valle. En el valle están más protegidos. La madera que está aguantando vientos fuertes se hace más maciza. El cristiano que aguanta más tormentas es más firme en su fe, mientras se mantiene enfocado en Dios. Son las tormentas, en lugar de ser negativos, son positivos para nosotros. Y dice Dios que todo trabaja para bien, ¿para el quién? Para el que ama a Dios. La verdad central de esta mañana, de este estudio, son los cristianos pueden beneficiarse de las pruebas permaneciendo fieles a la palabra de Dios. Seguir fiel a lo que conocemos de Dios por medio de su palabra. El versículo clave es Santiago 1, verso 22, o si lo encuentran, si alguien me lo lee, por favor. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ok, este verso se dirige, como les dije al principio, a la iglesia perseguidas. Se supone que esta carta fue escrita a los judíos que huían de la persecución de Saulo. ¿Se acuerda cuando mataron a Esteban y Saulo consentió con eso? Luego pidió cartas para perseguir la iglesia fuera de Jerusalén. Los judíos estaban huyendo y muchos estaban desanimando. Y Santiago les escribe esta carta con ese objetivo de animarlos a que sigan fiel a Dios y se mantengan firmes en la palabra de Dios. Por eso Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. De nada nos sirve oír, escuchar y no aplicar, es lo que está diciendo Santiago. Las metas de la lección es que nosotros usemos nuestros momentos de prueba como oportunidades para regocijarnos y para que nuestra fe sea, ¿cuál es la palabra? Sea afirmada. Y luego también ver a Dios como una fuente en medio de la tentación, ver a Dios como el dador de dones perfectos. Cuando estamos pasando por momentos adversos, Dios nos deja de amarnos. Y la palabra de Dios nos dice, según 1 Corintios, que nada, según Romanos capítulo 12, que nada nos separa, capítulo 8, Romanos capítulo 8, que nada nos separa del amor de Dios. Dios nos ama en todo tiempo. Seguir consciente de Dios, aún en medio de la tentación de la prueba. Y por último, vivir nuestra fe estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. El primer punto aquí es regocijo en las pruebas. El segundo es que entendamos el origen de la tentación, no ser engañados en cuestión de eso. Y luego, por último, ser hacedores de la palabra. Entonces vamos a empezar con el primer punto, regocíjese en las pruebas. Y eso es, para mucha gente, aún en la iglesia, es un contraste, porque según
existe eso que el cristiano que tiene fe en Dios no debe de sufrir. La palabra de Dios contradice eso, de Génesis a Apocalipsis. Regocíjese en las pruebas y el subpunto es creciendo en las pruebas. Alguien léame Santiago capítulo 1, verso 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Okay. Acompáñeme a Hechos, capítulo 5 y el verso 41. Aquí encontramos a Pedro y a Juan. Por segunda vez los arrestaron, los amonestaron, los amenazaron, y esta es la respuesta de ellos. Hechos capítulo 5, el verso 41, si ya lo encontraron, alguien lo encontró, léalo por favor. Amén. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué están diciendo Pedro y Juan aquí? Uh-huh. Pero ¿qué más dicen? ¿Qué nos dicen a nosotros? Las amenazas, el arresto, ellos lo consideraron, que Dios los consideró dignos de sufrir. ¿Qué está diciendo? En mi opinión, Dios nos está diciendo en ese verso que Él sabe lo que somos capaces de aguantar. No va a permitir algo. Ellos se gozaron. Wow, Dios cree que lo vamos a aguantar. La persecución, las amenazas, y salieron gozosos porque para ellos era una prueba de que Dios sabía que ellos podían. Porque Dios no, como los padres, no le van a dar a un hijo lo que no puede. Eso fuera injusto. Dios los consideró dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dios consideró que ellos iban a seguir fiel en medio de todo esto. Ahora, ¿de dónde nacen las pruebas? ¿O por qué nacen? ¿Por qué vienen contra nosotros? Para ayudarnos a crecer espiritualmente. Ok. ¿Pero de qué nacen? No por qué vienen. Usted contestó por qué vienen. Y es cierto lo que contestó. Pero ¿de dónde nacen? No estamos pensando bien, ¿verdad? Bueno, podemos decir Satanás. Podemos decir el pecado. Si pecamos, va a haber tentación y prueba. Hubo tentación para que haya pecado. La falta de fe en Dios produce tentaciones, produce pruebas. Pero otro también por creer en Dios, porque Pedro y Juan creían en Dios y eran obreros de la palabra, y por consecuencia pagaron el precio. Por ser fieles a Dios, esperemos pruebas, van a venir. El mundo quiere callarnos ahora. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El esposo de Mayra, y estén orando por ella, en una ocasión dice, pastor, yo pido paciencia. Le dije, está bien. Dice aquí que la prueba produce ¿qué? Cuando hay prueba que viene contra la fe, produce paciencia. Entonces dije, espere, no quiero más pruebas. Pero acompáñame a Romanos 5 y el verso 3. Romanos capítulo 5, el verso 3. Si alguien lo encontró, léalo.
5:3. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que cuando vienen las pruebas, ¿es con qué objetivo? Producir paciencia. Y paciencia es un fruto del Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 4 y el verso 17. 2 Corintios capítulo 4, verso 17. No lo hayan. Está en el Nuevo Testamento, léalo, hermano Ismael. En 2 versos nos dice que produce paciencia y aquí dice que produce cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aún lo que el mundo considera malo que viene contra la iglesia, Dios lo usa para bien. Todo trabaja para bien, para el que ama a Dios. Así que la paciencia adquirida por las tribulaciones va a contribuir para nuestra perfección, para que no nos falte nada en cuestión de nuestro ministerio aquí en la tierra y para que seamos completos en Cristo, para que no nos falte nada. En pocas palabras, la tribulación produce paciencia y la paciencia produce perfección en nosotros. Quiere decir que nosotros vamos a depender más en Cristo y menos en nosotros. Porque si afrontáramos las tribulaciones sin Cristo, tuviéramos problemas. Ahora, el subpunto B dice fiel en las pruebas. Santiago capítulo 1, versos 5 al 8. Si nosotros no aprendemos cómo conducirnos bajo adversas circunstancias, podemos pedir de Dios por sabiduría para saber cómo conducirnos. Porque hay veces que pasan cosas que no sabemos, no hallamos la salida. Bueno, Dios nos da la oportunidad para pedir sabiduría. ¿Alguien ya encontró Santiago capítulo 1, versos 5 al 8? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿por qué? Sí, bueno, gracias. ¿Por qué pedir sabiduría? Cuando estamos pasando por adversidades, problemas difíciles, ¿qué es lo que pedimos? No pedimos. Por mayor parte pedimos que Dios nos saque, que Dios deshaga el problema, ¿no es cierto? Pero aquí está diciendo Santiago que pidamos sabiduría. ¿Por qué? Porque por la sabiduría podemos salir adelante. Sabiduría para seguir adelante. Porque si no sabemos nada, entonces no podemos nada. Okay. Pero básicamente en tiempos de adversidad, en tiempos de dificultades, lo que nos está diciendo que lo mejor que Dios nos puede dar es sabiduría que nos ayuda a aplicar lo que sabemos y cómo aplicarlo durante esa tiempo. No está pidiendo que Dios remueva el problema, está pidiendo que Dios nos eduque cómo manejarlo. Y luego menciona 2 grupos de personas, o mejor dicho, 2 definiciones de la persona que no pide sabiduría de Dios, pide que Dios quite el problema.
Nos dice allí que hay personas que van a ser, porque si dudan, van a ser como las olas del mar. ¿Cuántos se han metido al mar y de repente descubren que están distanciados de la gente? Porque las olas los van arrastrando. Y esa es la persona que no está fija en Dios. La persona que recibe sabiduría, Dios se queda anclado. El problema vendrá, pero usted se queda firme. El otro es de doble ánimo, que no haya para dónde ganar. Y Dios, en pocas palabras, estas personas que son como las olas o son de doble ánimo, son ineficaces en oración. Porque dice aquí, no piense pues quien tal haga, que se deja llevar por los vientos y controlado, que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda, no espere, porque eso es, ¿qué otra definición es para dudar? Que no cree. Incredulidad. La persona que duda no cree. Porque si vamos a dudar de Dios, ¿qué quiere decir? Que no confiamos en Dios. Y Dios nunca falla. Y todo lo que Dios permite que venga o haga, trabaja para bien. Entonces tenemos que creerlo. Aún esto malo debemos de gozarnos, porque Dios considera que vamos a salir victoriosos de todo esto. La persona que es como las olas del mar, es ineficaz en la oración, Dios no la va a contestar. Es inestable en todo lo que hace. Es inconstante en sus caminos. Hay gentes que van a obrar pensando que por obrar Dios va a bendecir. No, obramos porque Dios ya nos bendijo. Damos diezmos porque ya tenemos. ¿Me están entendiendo? Porque Dios ya nos ha bendecido, actuamos. Primero oímos y luego obramos. Ineficaces en la oración, inestables en todo lo que hacemos, inconstantes en nuestros caminos. Si andamos con duda y no pedimos sabiduría de Dios y queremos ver que Dios haga algo, y a veces Dios no hace nada. Con Pedro y Juan, en el capítulo 4, cuando regresaron a la iglesia, contaron todas las amenazas. La oración no fue que quitara las amenazas. La oración fue, dice, que Dios les diera de nuevo para predicar y seguir predicando. Y la prédica era el que costó problemas. Entonces no están pidiendo el removimiento del problema, está pidiendo que Dios les dé a ellos de nuevo para seguir predicando lo que causó los problemas. Nunca olvidar que Dios nos ama y nunca olvidar que Dios no nos deja. No lo sentimos, pero si Dios dice que no nos deja, ¿cuánto lo creemos? Eso ya no es duda, eso es fe. Pero cuando usted dice, ¿dónde está Dios cuando lo necesito? Esa es duda. Y no espere que Dios conteste. Es crítico, si están aprendiendo. Vamos al segundo punto. Entienda el origen de las tentaciones. El origen de la tentación, alguien lea Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuántas mujeres aquí han dado a luz? Quiere decir que nació, ¿verdad? Un bebé. Elizabeth me desveló. ¿Oh, fue? Sí. He estado castigando la que no debo. Ok.
Pero ve, aquí dice concebido, y al ratito voy a dar más detalles de esto, pero en el verso 12 usa la palabra soportar. ¿Qué quiere decir soportar para ustedes? Que yo lo soporto. Resistir un peso fuerte. Ok. Ok, aguantar. Déjeme darle la definición en griego, porque esta es de 1960, la versión. Y el español va en proceso de evolución, y especialmente ahora con computadoras y todo, porque estamos adoptando definiciones de palabras de otros países. Y está formándose un español que no existía en un tiempo. La palabra soportar quiere decir permanecer. Bienaventurado el varón que permanece durante la tentación. No huye de la tentación, persevera durante la tentación, supera la tentación, aguántala, no se deja domar por la tentación. Es lo que quiere decir soportar. En pocas palabras, no se deja dominar por la tentación. Él se permanece firme porque su fe está ¿en quién? Ok, las tentaciones vienen, desaparecen, pero Dios sigue. Dios no cambia. Durante un tiempo de tormenta deberemos de fijar nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que no cambia. El mundo siempre está en un estado de cambios, pero nuestro Dios sigue igual. Él es la única fuente de constancia que tenemos. Si Dios no cambia, podemos confiar en Él, porque lo que fue ayer es hoy y será mañana. Venga lo que venga. La palabra corona está hablando de, en aquellos días los atletas recibían una corona indicando que fueron victoriosos. Por ejemplo, en una carrera, el que cruza primero se le da este reconocimiento. Y Dios está diciendo que aquel que persevera, permanece, no huye de la tentación, sino la supera. Esa persona recibirá una corona, porque es victorioso. Pero la victoria es porque permanecemos en Cristo. Sin Cristo vamos a andar fluctuando, porque no tenemos en qué agarrarnos. Mire, el barco que para quedarse en un lugar de alto mar, ¿qué hace? Un ancla. ¿Sabe que el libro de Hebreos le llama a nuestra fe ancla? O sea, nos ayuda a permanecer cuando el mundo está haciendo sus cambios y vienen ataques de todos lugares. Nuestra fe en Dios nos permanece y dice que se convierte en una esperanza viva que no avergüenza. Y también nos enseña que no debemos de acusar a Dios por las tentaciones, porque Dios no tienta a nadie. Cuando vienen tentaciones, no culpe a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me trae? ¿Me entiende? Cuando vienen los problemas, vienen los conflictos, vienen los subes y bajas en nuestra vida, no, vienen de Dios. Tenemos que estar conscientes de eso, de qué vienen las tentaciones. Porque ahí nos lo dice, de nuestras, ¿qué? Concupiscencias. Déjeme leerle dos definiciones de esta palabra. Deseos ansiosos de bienes materiales. Cuando nos enamoramos de la casa, nos enamoramos del carro, nos enamoramos del trabajo, vamos a decir, del salario, todo eso nos puede fallar, pero Dios es el que no nos falla. Y luego, otra definición de concupiscencia es apetitos desordenados de placeres sensuales y sexuales, que no podemos aguantarnos. ¿Qué nos está controlando? Ya no es Dios. Es nuestro cuerpo. Y dice que es atraído y seducido. Y dice, después que ha concebido, quiere decir que estos deseos, estos apetitos, le prestamos atención, lo cultivamos y de repente da nacimiento. Cuando ustedes, madres, estaban embarazadas, su cuerpo está alimentando el bebé.
y el bebé sigue creciendo. La persona que está pensando en sus deseos, en sus apetitos, les está dando vida. Y un día van a nacer. ¿Y qué van a hacer? Pecado. Y el pecado va a concebir, si seguimos practicando el pecado, la muerte, separación de Dios. Acompáñame a Mateo 6, verso 19 al 21. Child, we don't have another memory. Oh, you are recording, but you're recording it on the camera. Thank you. How do I look? Never mind. Mateo 6, verso 19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ok. Esto es poderoso. ¿Qué nos está diciendo? Ahora, alguien contésteme esto. ¿Qué perdió Job? Todo. Pero dígame, ¿qué perdió? Lo material, Ok, perdió todo lo material. ¿Qué dijo? sus Su hijos, familia, sus hijos. No su familia, porque su esposa siguió viva. Causa de tentación para el hombre. No quiero decir que todas las mujeres son así, pero ella sí fue. Pero la verdad es, piénsenlo bien, esa mujer acaba de perder todo, sus hijos. Y aquí está él reteniendo su integridad, siguiendo creyendo en Dios. Y ella le dice que maldiga a Dios. Pero aquí nos dice dónde tenemos los tesoros que va a estar allí. Y nuestros corazones van a dictar nuestras respuestas. Ya no es nuestra fe en Dios, es nuestras emociones. Van a determinar. Por eso ella dijo lo que dijo. Gracias a Dios que el hombre se mantuvo firme. ¿Y qué pasó en el jardín con Adán? ¿Se quedó firme? No. En este caso sí. Él reconcilió a la mujer, la salvó. Lo que Adán no hizo. Jesús, el segundo Adán, no nos falla. Pero es lo que nos está diciendo ahí, que tengamos cuidado, que no atesoremos las cosas que vemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué son las cosas que vemos? Temporales. Todo lo que vemos es temporal. Oiga, hace 30 años estas sillas no existían. Eran otras. No tenían ese cojín. Y yo estoy aquí desde aquel entonces, ya se acuerda. Y en la cámara, eso no teníamos. Había muchas cosas. Y teníamos un cuarto como de esa pared, a donde termina la puerta. Era todo el salón que teníamos. Todo lo que se ve va cambiando. ¿Cuántos tienen el mismo carro que tenían hace 10 años? ¿No? Ella. Ok. Y hay gente que tiene carros bien anticuados. Vaya a Cuba. Desde los 40 y 50 tienen carros allá. Y los tienen corriendo. Pero eso es raro. Aún eso es temporal. Va a llegar el día que ya no va a existir. Nosotros va a llegar el día que ya no existimos. Todo lo que vemos es temporal. Lo que no vemos es eterno. No debemos de entretener deseos y apetitos que no agradan a Dios. Porque da el tiempo, si lo entretenemos y lo cultivamos, van a ser el pecado. Porque todo lo que se puede ver, si lo codiciamos y lo queremos, hay gente que llegan a ciertos extremos para conseguir cosas. No tienen dinero, mejor se roban. Y mejor dice que debemos de tener nuestros tesoros en el cielo. Ok. El origen de las buenas dádivas. Porque las buenas dádivas no vienen de las cosas que tenemos en la tierra. Job lo descubrió.
La buena dádiva viene de Dios. Santiago capítulo 1, verso 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ok, ¿por qué le llaman buenas dádivas? ¿Qué define que son buenas dádivas en comparación a malas dádivas? No, nosotros no somos capaces de buenas dádivas si no lo recibimos. Ok, son buenas dádivas porque proviene de Dios. ¿Cuál es la segunda razón por qué son buenas dádivas? Porque ayudan para bien, para los que aman a Dios. Producen bien para nosotros, nos ayudan a madurar, a crecer. La fuente de donde vienen de Dios, por consecuencia son buenas, porque Dios no va a dar malas cosas. El mundo nos va a dar malas cosas, pero Dios no. Seres humanos nos van a dar malas cosas, pero Dios no. Toda buena dádiva viene de Dios, porque es de Dios, son buenas, porque Dios es bueno, y bueno todo el tiempo. Pase lo que pase, por eso dice regocijaos cuando caigan en pruebas. ¿Por qué? Porque Dios lo va a usar para bien. Y el resultado de esta dádiva es buena para nosotros. Todo trabaja para bien, para el que ama. Ahora, nos dice ahí que no hay mudanza, no hay sombra de variación en cuestión de las buenas dádivas. La tierra está girando alrededor del sol. Y la tierra va así, dando vuelta en órbita alrededor del sol. ¿O cómo va la tierra dando vuelta alrededor del sol? Nadie se ha elevado en un cohete. Ok, ¿qué vimos esta mañana? Cuando salieron de sus casas, especialmente los que salieron tarde. Vieron la luz del sol, ¿no? Anoche, ¿dónde estaba la luz del sol? Ok, está en otro lugar. La Tierra está girando alrededor del sol, pero está dando revoluciones alrededor del sol. Y esas revoluciones causan sombras con el sol, porque yo me fijo para dónde está la sombra para determinar dónde está el oeste y dónde está el poniente. ¿Verdad? Allí así me oriento y ya de allí me oriento para el norte. Aprendí eso en el ejército para no perderme. Pero causa la sombra que haya mudanza. Y dice que en Dios y las buenas dádivas no hay mudanza. No importa cómo esté girando la tierra, no importa cómo esté la sociedad, no hay mudanza en lo que viene de Dios. Es firme, constante, porque Dios no cambia. Y no hay sombra de variación. Oiga, en el mundo ahora usted va a descubrir, cuando usted llegó las sombras estaban para un lado, al salir la sombra va a variar. Hay variación en la sombra, pero en las cosas de Dios no hay, porque Dios es constante. Y la palabra primicias que dice aquí, en el último verso, el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En aquel entonces, las primicias es la primera porción de la cosecha y es lo mejor de la cosecha. Y era lo que era dedicado para Dios. Los diezmos vienen de las primicias de nuestro salario, nuestra cosecha, o nuestro ganado, si tenemos ganado. Y ahora dice que esos cristianos de aquel entonces fueron la primer cosecha, nosotros somos secundarias. Bueno, 2000 años de continuación de cosecha. ¿De qué? De la palabra de verdad. Hemos nacido de nuevo.
hizo nacer por la palabra de verdad, no por las bendiciones y los milagros. Entienda bien. Nacimos de nuevo por la palabra, porque la fe viene por el oír, para que seamos primicias de sus criaturas. En pocas palabras, los creyentes de aquel entonces fueron los primeros de muchos que vendrían después de ellos, incluyéndonos a nosotros, y futuras generaciones hasta que Cristo venga. Punto número 3, sean hacedores de la palabra, ejerciendo el dominio propio. No dejar que el mundo dicte nuestra persona, sino sea Dios, sea su palabra. Es básicamente lo que quiere decir. Santiago capítulo 1, verso 19 al 21. Y nos da un consejo para seguir firme, estable, en medio de toda la incertidumbre que viene de día a día. Muchos de nosotros no sabemos qué nos espera mañana. Y necesitamos algo de certeza, algo que no varía. Dice, por esto, Santiago capítulo 1, verso 19 al 21, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Ahora, ¿cuántas orejas tenemos? ¿Cuántas lenguas tenemos? Pero a veces usamos la lengua más que los oídos. Y el primer consejo es que usemos más el oído que la lengua. Pronto para oír. A veces respondemos, y yo por falta de oír y con estos audífonos a veces no oigo. A veces le contesto a lo que yo adiviné que dijo. Dije, yo no dije eso. Me dice, pues, habla más fuerte. Pero dice, pronto para oír y tardo para qué. Y muchos de nosotros somos tardo para oír, pero pronto para hablar. Y es al revés. Por consecuencia, primera de Pedro capítulo 3 le aconseja a la mujer, no gane el esposo por hablar. Si lo han leído, ya son salvas. Y qué bueno, porque dice, al esposo no se gana con palabras, se gana con acciones, con conducta. Y sabe que Dios quiere que seamos no solamente oidores, pero hacedores. Hacedores es conducta. Dios quiere ver la conducta de lo que hemos oído. Son tardos para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué? ¿Por qué nos enojamos? ¿Y para qué la ves? No. ¿Mandé? A veces porque no salen las cosas como queremos. Como queremos, ok. Y a veces porque los acusan de algo que no hemos hecho. Ok, falsas acusaciones. Interesante que Jesús fue acusado falsamente. ¿Qué dijo? ¿Y qué hizo? Pero ¿qué hizo durante la temporada de las acusaciones? No abrió la boca. ¿Qué es lo primero que hacemos? Tardo para hablar. Además, ¿quién nos defiende? ¿Y quién le gana a Dios? Entonces, si Dios no elimina las falsas acusaciones, va a trabajar para nuestro bien, regocijarnos. ¿Estamos aprendiendo? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nos enojamos es porque consideramos algo injusto. ¿Y qué cuando nosotros decimos cosas injustas? Porque dice que debemos de tratar a otros como que queremos que nos traten a nosotros. Pero a veces tratamos a otros y cuando nos tratan igual no nos gusta. Tratar a otros como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Jesús siguió tratando bien a la gente a pesar de todo lo que le hicieron. Y aún en la cruz deseando lo mejor por ellos. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Los hechos
los acontecimientos, las pruebas, las tentaciones no nos salvan. Lo que nos salva a nosotros es la palabra de Dios. La palabra implantada, a responder según la palabra. Perdóname como yo perdono. Trátame como yo trato. Porque Dios nos va a medir con el palito que usamos para medir. Aprendamos de esto. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Sabe que el orgullo nos impide recibir la palabra de Dios? Porque el orgulloso no busca ayuda. Él cree que él no necesita. El orgullo nos imposibilita buscar de Dios y encomendarnos a Dios y confiar en Dios. El orgulloso se enfada cuando vienen cosas contrarias. El cristiano, cuando vienen cosas cristianas, le dice: gracias, Señor, porque me consideras digno de aguantar esto. Si no, no lo permitieras. Porque Dios sabe lo que podemos. Y nada viene que no viene contra todos. La diferencia es que nuestra respuesta sea a base de palabra de Dios, no emociones. Eso dice: tardo para airarse. Piénsalo bien. Jesús se podía haber airado de la cruz y condenado a todos, y nadie le hubiera acusado de injusticia, porque él no pecó. Nosotros somos como el que fue crucificado con él. Nosotros somos dignos. Somos pecadores porque murió Cristo por todos, porque todos éramos pecadores y todos éramos horribles pecadores. Porque mire el precio que se pagó por todo eso. ¿Por qué hacer comparaciones? Señor, perdónalo, ámalo. Y perdóname a mí como yo perdoné a él. Te perdono. Dios dice: te perdono. Oiga, queremos el perdón y la dulzura de Dios, pero a veces no lo extendemos. No, hermanos, dejar que Dios y la palabra de Dios gobierne. Viviendo por la palabra. Santiago, capítulo 1, verso 22 al 27. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si somos solamente oidores, nos engañamos. Porque lo que quiere decir es que oímos la palabra, pero no la actuamos. No la hablamos. ¿O qué quiere decir? Que no la creemos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Porque de ahí en adelante determina su conducta, sus conversaciones a base de otros, no de Dios. Y si nos airamos contra otro, quiere decir que nos consideramos santos. Y solo somos santos en Cristo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no importa qué nos esté pasando, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, tardos para hablar, si no es pronto para hablar, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. ¿Están listos? La semana siguiente quiero ver los resultados. Porque si vamos a ser hacedores, va a haber evidencia. ¿No es cierto? El que está muerto no hay evidencia. Ahí está. Pero el que está vivo va a haber evidencia en conversación, en caminar y obrar. Que Dios nos dé una gran cosecha de lo que aprendimos hoy. Vamos puestos de pie.
La verdadera religión es bendecir porque hemos sido bendecidos. Y no olviden sus ofrendas, por favor. Divino y eterno Padre Celestial, ayúdanos a captar, Señor, aunque sea un poquito, porque una hora entera de estudio quizás no vamos a guardar todo. Pero si tenemos libros, ayúdanos a repasarlo esta semana para que se quede grabado en nosotros y respondamos en acuerdo a lo que aprendemos, no a las emociones, Señor. Y que abunda tu palabra en nuestros corazones, porque de la abundancia del corazón hablamos. Y poner en práctica estos consejos. El mal no nace de afuera, el mal nace en nosotros. Que dejamos que lo de afuera dicte la persona que somos, en lugar de dejar al Espíritu Santo que está en nosotros dictar la persona que somos, lo que hacemos y lo que decimos. So, Dios, gracias por tu palabra, que sirva del alimento y que conciba una vida en Cristo. En Cristo Jesús lo pedimos y el pueblo de Dios dice amén. Saludaos unos a los otros en el amor.